El reporte tributario te da la bienvenida. Diplomado en Tributación Aduanera. Profesor Dr. Daniel Alata Quispe. Lima, Perú. Muchas gracias por adquirir nuestro curso. Empezamos en breve. En el presente módulo 3 revisaremos los temas referidos al nacimiento y composición de la obligación tributaria aduanera. Como hemos visto hasta el momento, existen supuestos específicos que implican el pago de tributos en materia aduanera. Implican el pago de obligación tributaria aduanera. Esta obligación es una prestación de naturaleza tributaria, puesto que involucra a un deudor tributario y a un acreedor tributario. Ambos son parte de una relación jurídica tributaria. En esta relación, el deudor tributario es denominado sujeto pasivo, puesto que es el obligado a efectuar el pago de tributos. En materia aduanera, el sujeto pasivo puede ser el contribuyente o el responsable. Tratándose del contribuyente, será el dueño o consignatario de la mercancía. De otro lado, el sujeto activo es el Estado, dado que es quien puede exigir el cumplimiento de esa obligación tributaria. Ahora bien, esta relación jurídica tributaria está establecida por una norma legal que vincula a estos dos sujetos a partir de una hipótesis de incidencia tributaria. En materia aduanera, la hipótesis de incidencia tributaria es aquel que realice importación de mercancías tendrá que efectuar un pago de tributos. ¿Y cuándo se concretiza esta hipótesis de incidencia tributaria en materia aduanera? Con la numeración de la declaración aduanera de mercancías, en el caso de la importación para el consumo, como lo hemos visto en el módulo 2. En ese momento, en materia tributaria, se entiende que se ha producido el hecho imponible. El hecho imponible es la materialización de la hipótesis de incidencia tributaria. Ahora bien, el Tribunal Fiscal ha emitido pronunciamiento acerca del rol o de la función que compete a los deudores tributarios. En el año 2011 emitió un pronunciamiento para diferenciar el rol que cumple el importador y el agente de aduana. Señaló en aquella oportunidad que el importador de mercancías, que era una asociación, era quien debía cumplir con la prestación tributaria, toda vez que era el deudor tributario, mientras que el agente de aduana era un tercero ajeno a la relación jurídica tributaria entre la administración tributaria y el contribuyente. Del mismo modo, en el año 2013 emitió otro pronunciamiento para diferenciar al importador en su calidad de deudor tributario respecto de la entidad bancaria. En ese caso, el importador se trataba de una distribuidora, quien era el sujeto pasivo de la obligación tributaria aduanera como consecuencia de la numeración de la declaración, y por tanto la deudora de los tributos aplicables en dicha importación. Y si bien la obligación tributaria aduanera se afianzó o garantizó a través de una carta fianza bancaria, ese hecho no tenía como efecto que el banco se convierta en el sujeto pasivo de la obligación tributaria aduanera. Ahora bien, es conveniente señalar que la obligación tributaria aduanera tiene un ciclo. La obligación tributaria aduanera nace, se determina, se puede volver exigible o se puede extinguir. Los supuestos de nacimiento de obligación tributaria son varios y lo veremos a continuación. La deuda tributaria aduanera se puede determinar. Los sujetos que determinan esa deuda puede ser la propia administración
o los importadores a través de sus agentes de aduana. ¿Y cuáles son los documentos que contienen determinación de tributos? En primer lugar, la declaración aduanera de mercancías. En ella se determina y se calcula los tributos. Otro documento son los que emite la administración tributaria, las resoluciones de determinación o las órdenes de pago de acuerdo a la Ley General de Aduanas. Producto de una fiscalización tributaria, la administración puede emitir resoluciones de determinación por tributos que se han dejado de pagar. Asimismo, los administrados pueden autoliquidarse por tributos cuando consideren que hay algún concepto que no ha sido incorporado en la determinación originaria. Y finalmente, existen las famosas liquidaciones de cobranza. Las liquidaciones de cobranza son documentos contables de la administración que contienen el cálculo o la liquidación de tributos que va a ser pagado por los importadores. La deuda tributaria también se vuelve exigible bajo algunos supuestos que veremos más adelante, así como también los supuestos de extinción. Les adelanto que de acuerdo a la Ley General de Aduanas, existen causales propias de esta ley, así como también son aplicables en materia aduanera las causales contenidas en el Código Tributario, por remisión o por disposición de la propia Ley General de Aduanas. Entre los supuestos de nacimiento de obligación tributaria tenemos los siguientes. En la importación para el consumo, nacerá la obligación en la fecha de numeración de la DAM. En el traslado de mercancías de una zona de tributación especial a una zona de tributación común, será en el momento o en la fecha en que se presenta la solicitud de traslado de un territorio a otro. En el caso de la transferencia de mercancías importadas con exoneración, en la fecha en que se solicita la transferencia. Y en el caso de las admisiones temporales, en la fecha de numeración de la declaración. Vimos en el módulo 2 que en el régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado, la obligación nacía con la numeración de la declaración aduanera. Sin embargo, la obligación tributaria aduanera se suspendía a la espera de que se concluya el régimen con la reexportación de la mercancía en el mismo estado dentro del plazo autorizado. La obligación tributaria aduanera se compone de tributos, multas e intereses. Entre los tributos tenemos los de naturaleza arancelaria y los impuestos internos. Entre los derechos arancelarios o de naturaleza arancelaria tenemos al ad valorem con 4 niveles de gravamen como es el 0, 4, 6 y 11%. Los ad valorem se calculan sobre el valor de la mercancía. En el caso de los derechos específicos que también tienen naturaleza arancelaria, se calculan sobre la base de la cantidad de la mercancía. No sobre el valor, sino sobre la cantidad. Es conveniente precisar que los derechos específicos han sido actualizados y actualmente se aplica un sistema de franja de precios respecto de ellos, como lo veremos más adelante. En el caso de los impuestos internos que se aplican a la importación, tenemos el impuesto selectivo al consumo con una tasa variable, el impuesto general a las ventas con un 16%, el impuesto de promoción municipal con un 2%. Ya no existe la tasa de despacho aduanero, la cual fue eliminada porque constituía una barrera burocrática que encarecía las importaciones. En ese sentido, la composición, como ya habíamos adelantado, se compone también no solo de tributos, sino de multas e intereses. Y hay otros conceptos que no forman parte de la obligación tributaria aduanera, pero que la aduana
va a exigir para que se otorgue el levante de la mercancía. Legalmente, la aduana es la encargada de cobrar estos conceptos pese a no ser parte de la obligación tributaria aduanera. Los derechos antidumping, los derechos compensatorios y también la percepción anticipada del IGB. Los derechos arancelarios son los impuestos a la importación de mercancías extranjeras. Constituyen también un instrumento de política de comercio exterior, dado que regula los intercambios de mercancías extranjeras con la finalidad de proteger la producción nacional o la producción interna. Si un Estado quiere proteger su industria nacional, establecerá aranceles más altos para el ingreso de determinada mercancía. Los derechos arancelarios también son un ingreso importante para el Estado. Como lo dijimos, los derechos arancelarios y específicamente los derechos ad valorem se establecen, entre otros fines, para poder proteger la industria nacional. Como vemos, en materia de textiles, el ad valorem tiene una alícuota máxima del 11%. Habíamos visto que eran 4 niveles, 0, 4, 6 y 11%, y en el caso de textiles, la alícuota es la más alta, del 11%, toda vez que se busca, se persigue proteger a la industria nacional de textiles, a la producción nacional. En materia de derechos ad valorem, el Tribunal Fiscal en el año 2019 estableció el siguiente criterio, que nos revela la vinculación entre los derechos ad valorem y el arancel de aduanas. El arancel de aduanas, que establece la alícuota o el porcentaje que será aplicado para la importación de una mercancía. Para el caso de estas siliconas, se había declarado en la DAM la subpartida 3910009000. Sin embargo, según lo señalado por la administración, no correspondía que se clasifique la mercancía en esa subpartida, sino en otra, la 3214101000. Debido a ello, no era aplicable una tasa del 0%, sino correspondía un gravamen del 6% por derechos ad valorem. Vemos aquí un ejemplo claro de la vinculación de los tributos que van a pagarse por concepto de derechos ad valorem con el arancel de aduanas. Ahora bien, habíamos hablado que existen otros tributos de naturaleza arancelaria distintos a los ad valorem, que son los derechos específicos. Pero los derechos específicos fueron objeto de actualización y ahora tenemos al sistema de franja de precios. El sistema de franja de precios tiene como finalidad establecer o estabilizar los precios internacionales de 4 productos agropecuarios: el arroz, el azúcar, la leche y el maíz. A través del establecimiento de una franja de precios es como se estabilizan los precios CIF de estas 4 mercancías. Por ejemplo, el sistema de franja de precios establece un precio piso, que es la línea celeste que vemos. Y también establece un precio techo, que es la línea roja. Cuando el precio internacional de estas mercancías están por debajo del precio piso, por debajo de la línea celeste, corresponderá la aplicación de un derecho variable adicional, a efectos de llevar ese precio a la franja, a ese intervalo de las dos líneas. Sin embargo, si el precio de estos 4 productos es superior al precio techo, a la línea roja, corresponderá aplicar una rebaja arancelaria para que el precio esté dentro de esa franja de precios. Insistimos,
Este sistema de franja de precios implica la estabilización de los precios internacionales de estas mercancías, toda vez que, como lo habíamos dicho, el cálculo de las mismas será no en función del valor de la mercancía, sino en función de la cantidad de estos bienes. ¿Cómo se aplica el sistema de franja de precios? A través de unas tablas que son publicadas de forma semestral por el Ministerio de Economía y Finanzas, así como también vamos a tomar de referencia estos precios que se publican de forma quincenal, que son los promedios de cotizaciones internacionales por estos 4 productos agropecuarios. No es aplicable para otro tipo de mercancías. El Tribunal Fiscal dejó en claro en el año 2009 que el sistema de franja de precios que permite la aplicación de derechos variables adicionales o rebajas arancelarias no son aplicables, por ejemplo, para la gelatina surtida. En aquella oportunidad se importó esta mercancía, sin embargo, se señaló que no era un producto que estaba en la lista o en el anexo del Decreto Supremo 115/2001 EF y en consecuencia no le resultaba aplicable el sistema de franja de precios. Ahora bien, existen otros tributos aplicables a la importación que no son de naturaleza arancelaria, que son tributos internos. Entre ellos, el impuesto selectivo al consumo con una tasa variable que grava la importación de bienes especificados en los apéndices 3 y 4 de la ley del IGB. Este impuesto selectivo al consumo también es aplicable a los bienes suntuosos, como automóviles, o también a bienes cuyo consumo se busca desincentivar, como los cigarrillos, bebidas alcohólicas y combustibles. De otro lado, también es aplicable el impuesto general a las ventas que grava la importación de mercancías cualquiera sea el sujeto que la realice. No se requiere habitualidad para gravar con este impuesto. Y por último, el impuesto de promoción municipal, creado a favor de las municipalidades y grava las operaciones que también se encuentran afectas al IGB. Un principio muy importante es que la base imponible y las tasas que se aplican para estos impuestos son las que se encuentran contempladas en las normas que aprueban cada uno de estos tributos. Será la norma del IGB la que establezca la base imponible y la tasa que es aplicable a este impuesto. En el año 2016, el Tribunal Fiscal emitió pronunciamiento acerca de la aplicación del impuesto selectivo al consumo en las importaciones. Luego de establecer que un vehículo importado tenía la condición de usado, señaló que correspondía el 30% de impuesto selectivo al consumo, de acuerdo al Decreto Supremo 05599 EF modificado por el Decreto Supremo 093/2005 EF. Este es un claro ejemplo de la aplicación del impuesto selectivo al consumo en las importaciones. Ahora bien, señalamos que habían otros conceptos distintos a la obligación tributaria aduanera, pero que eran cobrados por la aduana, por disposición legal. Por ejemplo, los derechos antidumping o compensatorios. De acuerdo al Decreto Supremo 136/2020 PCM, estos dos conceptos son medidas para corregir las distorsiones generadas en el mercado por las prácticas de dumping y subvenciones. Y también se precisó que no constituyen en forma alguna tributo. Veamos cada uno de ellos. En el caso de los derechos antidumping, es una medida de defensa comercial contra las prácticas de dumping.
El dumping supone comercializar un bien por debajo del valor normal o debajo del costo de producción de ese bien. En el caso de una mercancía que ingresa a nuestro país, que es importada a un valor por debajo de su valor normal o de su costo de producción, puede causar daño o amenaza de daño a la industria nacional. En ese caso, para aplicar los derechos antidumping, tendrá que haber una relación de causalidad entre la práctica de dumping verificada en el procedimiento y el daño importante experimentado por la rama de producción nacional en el periodo de análisis. ¿Quién establece esa verificación? Indecopi. Indecopi es la autoridad competente para hacer las verificaciones del caso y establecer esta relación causal. Una vez que Indecopi realiza esta investigación y dispone el establecimiento, de este concepto, emitirá una resolución, como la que vemos al lado derecho. En el año 2018 emitió un pronunciamiento acerca de la aplicación de los derechos antidumping, aplicable a las importaciones de cierres de cremallera y sus partes originarias de China. Este es un flujograma que nos va a permitir verificar con mayor nitidez la aplicación de los derechos antidumping. Estamos frente a un vendedor taiwanés que produce y exporta zapatos, calzados, con un precio en su mercado local de $3. La mercancía es exportada al Perú, pero se fija un precio de exportación distinto al precio que significó su producción, un precio de $1. ¿Y qué ocurre? ¿Qué sucede si ingresa al Perú esta mercancía con el valor de $1? Siendo que los productores nacionales de este calzado costean dentro de su estructura el precio de 3.20, 2.96 o 3.18, que es superior al precio de exportación fijado en esta operación. Se puede producir un daño o una amenaza de daño a la rama de producción nacional, una práctica del dumping. En ese sentido, los productores peruanos de esta mercancía pueden solicitar una medida correctiva a Indecopi. Indecopi hará las verificaciones, las investigaciones del caso, establecerá la relación causal entre la práctica del dumping y este daño y autorizará la aplicación de los derechos antidumping y la aduana procederá a su cobro cuando se importen estos bienes. Ocurrió ello en el año 2020 cuando Indecopi, a través de una resolución, mantuvo vigente los derechos antidumping para las importaciones de todas las variedades de calzado, aunque sin incluir las chalas y las sandalias. Y en ese sentido, toda vez que se había importado botas y botines de vestir con la parte superior de cuero regenerado, clasificados arancelariamente en la subpartida nacional 6405100000, correspondía el pago de derechos antidumping por el ingreso de este calzado. Como vemos en el cuadro de abajo, al presentarse estos bienes con un costo en dólares dentro de los intervalos, correspondía el pago de derechos antidumping por $6.89 y $16.6 por cada unidad o por cada par de estos bienes. También existen otros conceptos como los derechos compensatorios. Los derechos compensatorios son medidas de defensa comercial para contrarrestar las subvenciones. Las subvenciones son
contribuciones financieras que da un gobierno o un organismo público del país de origen o país exportador que implica una ayuda desleal. Si esta ayuda causa o amenaza causar daño o perjuicio a la producción nacional, corresponde la aplicación de derechos compensatorios. Será Indecopi la encargada de establecer esa relación de causalidad entre las importaciones subvencionadas y el daño producido en la industria nacional, como lo estableció en el año 2018 con ocasión de la importación de mercancías relacionadas con el etanol, toda vez que la producción de esta mercancía por parte del gobierno de los Estados Unidos tenía programas de ayudas a través de transferencias directas y beneficios fiscales a los productores de etanol. En consecuencia, tomando en cuenta que había un impacto que dañaba a la rama de producción nacional de este tipo de mercancía, se autorizó el pago de derechos compensatorios y su cobro por parte de la autoridad aduanera, como quedó revelado en el año 2018 a través de la aplicación de estos derechos compensatorios por otro tipo de mercancía, el aceite de oliva originario del Reino de España y de la República Italiana. Y toda vez que no se había consignado los códigos aprobados para el cálculo y la determinación de estos tributos, de estos conceptos que no constituyen tributos, se aplicó la respectiva multa. Un último concepto que se cobra con ocasión de la importación de mercancías es la percepción anticipada del IGB, que es aplicable para las mercancías que se encuentran grabadas con el IGB. El agente perceptor es la SUNAT. La base imponible de esta percepción es el valor en aduanas de las mercancías, más el total de los tributos y más los recargos. Y los porcentajes son de 10, 5 y 3.5%, dependiendo si estamos dentro de estos supuestos. Será aplicable una percepción anticipada del IGB del 10% cuando el domicilio fiscal del importador es no habido, cuando se trata de la primera operación de importación o cuando la baja de RUC es notificada por la SUNAT. Será aplicable un 5% de percepción anticipada del IGB si estamos frente a bienes usados y para los demás casos 3.5%. Muchas gracias. Si buscas cursos de tributación, encuéntralos aquí, en reportetributario.com.